el nivel de engaño que generan estas entidades, tanto las parasitarias como las que abducen, al abducido, que le hacen creer que es un ser especial, o que se les presenta una virgen, o que se presenta el padre, o se hacen un nivel de engaño de una pantalla camaleón. Bueno, y hoy en la edición de abril del Café Ufológico Rosario, aliens, abducciones perversas, pero además, que acá no está por un tema de espacio, el síndrome de Estocolmo. O sea, yo no sé de qué va a hablar hoy Pablo Cano, que está con Lorena. Siempre que está Pablo Cano es un lujo escucharle más. Es más, hay videos inclusive que bajé recién que ni los vi, o sea, los voy a ver con ustedes allá en directo. Pero cuando está Pablo Cano, seguramente la palabra Conrado Malanga va a aparecer en algún momento, seguramente, y seguramente va a haber polémica. Y es la primera vez que yo escucho, aunque después me enteré que no, que ya Conrado Malanga ya hablaba de esto, de que hablar del síndrome de Estocolmo con las abducciones. O sea, síndrome de Estocolmo con las abducciones, ¿qué tendrá que ver o no? ¿O tendrá mucho que ver? ¿O qué pasará? ¿En qué caso? Bueno, nada, se van a enterar todo hoy. Buenas noches a todos, gracias por estar en una nueva edición. Estaba mirando muy concentrada la computadora. Gracias por estar nuevamente en esta nueva edición del Café Ufológico Rosario del mes de abril, con Pablito Cano. Hoy, a ver, vamos a empezar del principio. No sé de qué se va a tratar este programa, porque es como que hay un abanico grande de cosas que yo también quiero saber. Porque para mí es un lujo tenerlo acá, ¿no? Pero también él sabe que para mí todo esto es nuevo. Y ahora vamos a ver cómo arrancamos este directo de hoy, que se llama Aliens, el síndrome de Estocolmo, abducciones perversas. Y quiero contar por qué el síndrome de Estocolmo. Porque cuando sacamos el flyer, se imaginarán que el título es bastante controvertido y fueron por lo menos varios mensajes que recibí yo. ¿Por qué el síndrome de Estocolmo? Y quiero compartir esto. Yo hace mucho que hablo con Cano, más allá de la amistad, sino de esta cuestión que él tiene esta mirada hacia lo que es el trabajo de Conrado Malanga y otros investigadores más. Y también un día surge esta conversación y le digo, sí, pareciera que hay testigos que quedan tan prendidos en la historia, porque la mayoría de las personas que han tenido abducciones no la han pasado bien, y que sucede esto como si fuera un síndrome de Estocolmo. Bueno, a raíz de eso, Pablo me explica que Conrado Malanga tiene un artículo, no sé si se va a ver bien ahí, a ver si se ve ahí, está todo en color porque yo lo estuve remarcando, donde dice el síndrome de Estocolmo en los secuestros alienígenas. Yo no tenía ni idea, pero esto era, la conversación fue llevando, y eso me impulsó más a invitarlo a Cano, porque más allá de la amistad que tengo con él, para mí es un tema que no lo sé abordar demasiado. Y tampoco quería traer a un invitado sin estar yo muy canchera con el tema, pero dije, bueno, a ver, acá estamos para aprender y yo quiero aprender también. Por eso le dije a Pablo, le vamos a poner de título Aliens, el síndrome de Estocolmo, y Pablito dijo abducciones perversas, y ahí cerró todo, y por eso estamos haciendo este directo. Cano, gracias por estar, bienvenido por primera vez al Café Ufológico Rosario. Brevemente, presentate, más allá que la gente te conoce, pero por si hubiera alguien que nunca haya estado. Hola, buenas noches, ¿cómo le va, gente de demonios? Gracias, Lorena, por invitarme, Café Ufológico Rosario. Gracias, Carlos Urchú, por estar en demonio, que ya varias veces vine acá. Bueno, básicamente mi línea de pensamiento está asociado por algunos investigadores en tratar de demostrar y difundir que las adopciones y la interacción que existe el humano con el alien es perversa. Digamos, para bajar un poco los decibeles, es una interacción que perjudica al ser humano. No lo digo yo, simplemente hay otros investigadores que lo dicen. Pero bueno, mi canal trata de eso, trata de esta parte oscura que muchos ufólogos no quieren saber nada, porque bueno, la ufología
su idilio es justamente estar en contacto con un alien, y si uno a un católico le dicen que no existe Cristo, obviamente va a generar rechazo. Toda la investigación, perdón, del Corrado Malanga ha generado mucho rechazo, pero también yo me baso en otras investigaciones. Por eso yo creo que para ver este en vivo, este directo, es importante ver el vivo que hizo, o el directo que hizo Gustavo Cía, donde él expone, hay investigadores, expone lo que es la hipnosis, expone lo que es la falsa adopción. Por eso es muy importante para ver este directo, ver primero el directo de Gustavo Cía, que lo quiero felicitar porque fue un excelente trabajo. Canito, entre todo esto, vos comenzaste siendo un ufólogo de lo que se podría decir la línea clásica, hasta que un día te topaste con esto y te desvinculaste de lo que es la ufología más tradicional. ¿Cuál fue ese quiebre? Bueno, esto siempre lo digo, creo que me van a tirar un zapatazo por la cabeza porque... No, acá nadie, porque a ver, la idea es aprender. Lo digo varias veces. Yo notaba cuando estaba en la parte de ufología, bueno, que yo estaba con Código Omni, con los muchachos de Código Omni, quiero saludar a Jorgito y a Daniel y a todo el equipo de Código Omni, metido en lo que lo que yo en ese momento pensaba, ¿no? Este sueño de contactarme con alienígena, hacer una vigilia, que baje la nave espacial con una alienígena que me salude y se contacte conmigo. Creo que es la mayoría de los ufólogos inconscientemente buscan eso. Pero paralelamente yo notaba, por ejemplo, como el caso de las mutilaciones, que supuestamente, si había una interacción alienígena, hacían un desastre en los campos argentinos. Entonces digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Por un lado yo me quiero contactar y por otro lado están haciendo un desastre. Y paralelamente, también en un caso concreto, yo me había conectado con una chica llamada Melina, que es un contacto de Sebastián Escobar, donde ella había sido abducida y bueno, había contado cosas bastante oscuras y cosas que no me cerraban. Por un lado es como que uno venera al alien, pero por otro lado veía y escuchaba en esa época que había salido YouTube muchos relatos negativos, inclusive también acá en Argentina, con relatos donde la cosa no... había algo como una dicotomía, y siempre tuve esa sensación de que algo no andaba bien. Cuando se me aparece todo lo que es el trabajo de investigación de Corrado Malanga, yo siempre digo lo mismo, me voló la cabeza. O sea, el cerebro se me estalló en el suelo, en el piso, en todos lados, y sentí sinceramente que lo que yo estaba leyendo, investigando o tratando de descubrir que era Malanga, era la tecla que encerraba todos los efectos paranormales, todas las preguntas que yo tenía, era lo de Corrado Malanga, y que después otros investigadores también de alguna manera llegaron a veces situaciones de las mismas conclusiones. Entonces a partir de ello cuando me di cuenta que la cosa venía de otra manera, seguí mi propio camino, generé este canal de Human Etheric, donde yo justamente analizo ese tipo de cosas, porque considero que la humanidad está de alguna manera controlada por un tipo de alien que nos genera un perjuicio terrible. Y eso es difundirlo en mi canal. Cuando vos hablas de que la sociedad por ahí puede estar regida por un tipo de aliens, ¿cómo sería ese tipo de alien? Bueno, ese alien es lo que nosotros llamaríamos, en una equivalencia a lo que es la religión, digamos, el control de la humanidad, estos demonios, porque para mí alienígena es igual a demonios, sin dudas, es el que refiere a la Biblia, digamos, este ser que domina la tierra, hay un control de la humanidad a través de logias, que son los masones, Illuminati. Yo sé que todo esto a la gente se me caga de risa, pero yo estoy convencido que es así, que a través de ellos, estos jefes no son de la tierra, y bueno, muchos investigadores también han llegado a esas conclusiones. Pero bueno, es un tema que no se puede demostrar, por supuesto. Pero bueno, el demonio de la Biblia vendría a ser lo que es el alien que nos controla. La oscuridad, ¿no? A ver, el demonio, supuestamente, dentro de lo que es la religión católica, estos demonios viven en los infiernos. Estos aliens, ¿dónde vivirían? No, ya el tema de infierno es una connotación más religiosa.
Ujú. Estos seres, por lo que yo entiendo y por lo que yo, digamos, investigo, no son seres extraterrestres que vienen de otro planeta con una navecita y vienen con un volantito, atraviesan millones de galaxias y aterrizan. Que lo puede ser de otros planetas. Yo estoy convencido que son interdimensionales. Ellos aparecen como una pompa de jabón. Están acá en otras dimensiones. Son interdimensionales, hiperdimensionales, y ellos tienen interacción con nosotros a través de estas dimensiones. En este artículo del síndrome de Estocolmo de Corrado Malanga habla de Lux, Bueno, Lux. antes de hablar de Lux, vamos a hablar Ujú. tema del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, como nosotros lo conocemos, no existe a nivel científico. No hay evidencias de que yo lo aclaro para que quede todo en buenos términos. O sea, nosotros conocemos lo que es el síndrome de Estocolmo como que el secuestrado se enamora del secuestrador o genera una simbiosis, eh, digamos, perversa con el secuestrado o el abusador. Pero no hay evidencia científica que esto exista. Inclusive hay papers científicos que dicen que no hay digamos, estadísticas de esto. Hay una estadística que hizo el FBI muy bajos, creo que de 1200, 1300, el 5%, el 12% tiene esta supuesta síndrome de Estocolmo, pero está más asociado por un tema de sacar ventaja, hacerle sentir al secuestrador de que está todo bien y no porque tenga un enamoramiento, porque no hay estadística, no hay evidencia de la clínica psicológica. Pero desde el punto de vista de lo que significa el síndrome de Estocolmo, sería una especie de comparativa a voz populi a lo que quiere entender Corrado Malanga cuando habla de lo que es el síndrome de Estocolmo, como que el abducido en un punto, generado quizás por la propia manipulación alienígena, genera un vínculo hasta amoroso con el alien en las abducciones, y básicamente es como que, bueno, no hay manera que pueda salir de ese embrollo donde el alienígena lo abduce o donde lo parasitan, y es un eterno, eh, digamos, un eterno sufrimiento donde quizás el abducido, la persona tiene un problema, una vinculación de chico que no haya tenido, digamos, familias que no hayan tenido cariño, un tema amoroso, son desarraigados, que tienen un quiebre psicológico, una psiquis quebrada a través de un abuso, a través de un abuso del otro, que no lo podemos hablar en indirecto. Entonces, generalmente esas personas tienen la psiquis quebrada. Entonces, por ahí se entra, digamos, los alienígenas que abducen o el parásito que parasita dentro del cuerpo, se mete por esta grieta y le genera un vínculo simbiótico, pero no sería un síndrome de Estocolmo, pero bueno, es un poco como que el abducido quiere estar en ese embrollo de ser abducido, sufrir y sufrir, y otra cosa que pasa también, el hecho de decir, el hecho de un acto egoico, de mostrar que es abducido, de salir en lugares de YouTube, de revistas, como que la persona tiene esa necesidad de decir, mire, yo soy abducido, y decirlo por todos lados. Eso también está gestado por estas entidades para hacerlo sentir como un ser especial, exclusivamente lo que es un contactado, ¿no? El contactado es igual a engaño. Le inducen a ser contactados de seres de otros planetas, que vienen a salvarnos a la humanidad, que yo siento que es todo lo contrario. Pero el síndrome de Estocolmo en realidad, como evidencia científica, no existe, pero se entiende a lo que va, ¿no? Corrado Malanga lo asocia a eso, pero no es específicamente científicamente comprobable. Eh, bueno, o sea, resumiendo un poquito lo del síndrome de Estocolmo, Corrado Malanga habla precisamente esto que vos dijiste, de este quiebre en la niñez, esta falta de cariño, y donde luego este lux o parásito se introduce dentro de la persona y lo termina parasitando de por vida. Ahora, yo te pregunto, vos has investigado un montón, las personas que dicen haber sido abducidas, ¿hay algún trauma que vos hayas podido comprobar de niño para que luego suceda esto? ¿Y esto es una regla general en todos los abducidos o puede ser algunos sí y algunos no? No es que la mayoría de los abusivos tienen una vinculación, un quiebre psicológico, pero en muchos casos, de hecho lo dice John Mack, él lo dice que en muchos casos cuando él trata temas de adopción, nota que hay un quiebre de abuso psíquico o físico del chico, donde supuestamente hay una grieta
y bueno, el alienígena se introduce por ahí. No lo dice John Mack, pero él habla de que muchos abducidos tienen ese problema. Y no lo contrario. Cuando hay casos de abducción, aparece el abuso. Acá creo que hay un artículo que lo voy a leer, porque justamente era importante decirlo eso. Tranquilo, porque hoy lo que por lo menos yo, y creo que muchos de los que están en el chat, necesitamos entender un poco de qué va esta teoría y por qué también este quiebre que vos haces con la ufología, porque hay algo que siempre lo cuenta Dani Valverde y Jorge Marrón cuando te conocieron, que tu presentación ante el grupo Código Ovni fue, a mí me gustan los ovnis desde chiquito, sí. Y o sea, a mí me hizo mucha gracia eso que lo cuenta siempre Dani y Jorge, y bueno, vos también lo has comentado. O sea, que vos de chiquitito que te gusta el tema, y de grande, luego de pasar por todo el proceso, de niño, a lo mejor totalmente con esta cuestión idílica de la ufología, luego te metés como investigador clásico, común, corriente, como para decirlo de alguna manera, tradicional, hasta que haces este quiebre que fue muchos años después. O sea que lo que necesitamos es entender esto, que para mí es difícil. Así que tomate el tiempo y busca el artículo y léelo. Sí, bueno, yo creo que la mayoría de los que están en esta temática de paranormal, ufología, les gusta de chico. Yo era chico ya con mi primo Hernán en General San Martín La Pampa, nos poníamos arriba de la terraza de mi abuela para ver ovnis. Yo creo que lo tengo desde chico esto, siempre, después de adolescente, bueno, he leído los libros de lo que era el primero JJ Benítez, después entró el libro del libro de Allan Kardec, del libro de los espíritus, una cosa que yo me volvía loco con toda esa metafísica de esa época, hasta que después de grande empecé a tener un poquito más de conciencia, hasta enganchar con la gente, con mis maestros de Código Ovni, Daniel Valverde y Jorge Marrón. Bueno, acá les quiero leer un artículo que habla justamente de lo que dice John Mack, y esto es para que se entienda bien. Él dice: no hay un solo caso de abducción en mi experiencia o de otros investigadores, por ejemplo, Jacob, página 285, que ha resultado haber enmascarado un historial de abuso sexual o cualquier otra cosa traumática, pero con frecuencia se ha producido lo contrario. Se ha revelado un historial de abducciones en casos investigados por abuso sexual u otro abuso traumático. Es clarísimo eso. Y ya que estamos hablando de John Mack, que justamente Gustavo Cía nombró 4 grandes investigadores, donde es mi pilar de investigación, que es John Mack, que es Carla Turner, Corrado Malanga y especialmente Terror Nocturno de Liliana Flote, Eduardo Grosso, que siempre digo lo mismo, fueron las mejores investigaciones de todos los tiempos, y la ufología argentina ni siquiera lo lee, porque hace 25 años que esos tipos hicieron una lección catedrática de lo que es la adopción y lo que es la interacción con los aliens, y nadie es capaz de decirlo, nadie es capaz de hablar de esa gente. Para mí es impresionante esa investigación que, aunque Eduardo Grosso, que seguramente me está viendo, no coincide con Malanga, pero toda su casuística de terror nocturno que se diseñó o se investigó hace casi 30 años atrás, en algunos aspectos tiene mucho que ver con Corrado Malanga. Entonces Gustavo cita 4 investigadores, donde yo me baso de pilar de investigación. Y por supuesto también habló del tema de las falsas adopciones, la hipnosis, etc. Vamos a empezar por un extracto muy chiquitito de lo que las conclusiones de John Mack. Por favor, Carlos, video número 1, John Mack traumático. Personas de todo el mundo reportan experiencias aterradoras, estar paralizados y secuestrados en contra de su voluntad por seres extraños y sometidos a procedimientos intrusivos y violadores, algunos de los cuales son especialmente humillantes para la dignidad humana. Es altamente perturbador. El abducido suele desvestirse y es forzado desnudo, o usando solo una sola prenda como una camiseta, en una mesa que se ajusta al cuerpo donde se producen la mayoría de los procedimientos. El experimentador puede ser el único que se somete a los procedimientos durante un secuestro en particular, o puede ver a 1, 2 o muchos otros seres humanos bajo intrusiones similares. Los seres parecen estudiar a sus cautivos sin cesar, mirándolos extensamente, a menudo con los grandes ojos cerca de las cabezas de los humanos.
Los abducidos pueden sentirse como si el contenido de sus mentes hubiera sido totalmente conocido, incluso, en cierto sentido, tomado el control. La piel y el cabello, y otras muestras del interior del cuerpo, se toman con el uso de varios instrumentos que los abducidos a veces pueden describir con gran detalle. Los instrumentos se utilizan para penetrar prácticamente todas las partes de los cuerpos de los abducidos, incluyendo la nariz, los senos paranasales, los ojos, los oídos y otras partes de la cabeza, los brazos, las piernas, los pies, el abdomen, los genitales y más raramente, el pecho. Se han descrito extensos procedimientos quirúrgicos realizados dentro de la cabeza, que los abducidos sienten que pueden alterar sus sistemas nerviosos. Los procedimientos más comunes, y evidentemente más importantes, involucran el sistema reproductivo. Los instrumentos que penetran en el abdomen o involucran los propios órganos genitales se utilizan para tomar muestras de espermatozoides de los hombres y para extirpar o fertilizar óvulos de la hembra. Las abducidas denuncian estar preñadas por los seres alienígenas y luego que se les extirpa un embarazo extraterrestre humano o humano-humano. Ven a los fetos pequeños siendo puestos en contenedores en las naves y durante los secuestros posteriores pueden ver incubadoras donde los bebés híbridos están siendo criados, al igual que Catherine, Jarrett y Peter, entre mis casos. Los experimentadores también pueden ver niños, adolescentes y adultos híbridos mayores, que son informados por los alienígenas o saben intuitivamente que son suyos. A veces los alienígenas tratan de que las madres humanas sostengan y alimenten a estas criaturas, que pueden parecer bastante listas, o alentarán a los niños humanos a jugar con las híbridas como, por ejemplo, Catherine, quien está hecha para hacer precisamente eso. No hace falta decir que todo esto es profundamente perturbador para los abducidos, al menos al principio, o cuando el material sale a la superficie. Su terror puede ser mitigado un poco por las garantías que los alienígenas dan de que no les ocurrirá ningún daño grave y por varios medios que reducen la ansiedad o anestesia. Estos involucran instrumentos que afectan la energía o vibraciones, palabras que los abducidos a menudo utilizan, del cuerpo. Estos procesos pueden reducir en gran medida el miedo o el dolor de los abducidos e incluso provocar estados de considerable relajación. Pero en otros casos son incompletamente exitosos y el terror, el dolor y la rabia rompen los dispositivos de extinción de emociones utilizados. Como documentaré en detalle en varios ejemplos de casos, la naturaleza traumática y violadora del material de secuestro puede verse alterada a medida que los abducidos alcanzan nuevos niveles de comprensión de lo que está ocurriendo, y a medida que su relación con los propios seres cambia en el curso de nuestro trabajo. En resumen, el aspecto puramente físico o biológico del fenómeno de la sustracción parece tener que ver con algún tipo de ingeniería genética o cuasi genética con el propósito de crear humanos o descendencia híbrida alienígena. Bueno, no lo digo yo eso, lo dice un médico psiquiatra de Harvard. No es Pablo Cano, que es el loquito con Corrado Malanga. A diferencia, digamos, las deducciones de John Mack son, con su casuística, es idéntica a la de Corrado Malanga, a diferencia de que John Mack cree que hay un shock ontológico positivo y cree que hay fines benignos o que los alienígenas hacen estas intrusiones, pero con un fin positivo. Yo quiero aclarar esto porque John Mack se dedicaba más a cuidar al paciente que otra cosa. Pero la casuística mía, estamos hablando de muchos traumas. O sea, no es que Pablo viene y dice con su locura. O sea, que hay un psiquiatra de Harvard. Ahora lo que vamos a ver, perdón, yo quiero ser un poco rápido para pasar los videos. Perfecto. Te digo, Canito, no sé si vos estás mirando el chat está que explota. Y una pregunta, te la dejo para no olvidármela, que la hizo Viajeros, recién se me escapó. Si estas mismas entidades que parasitan o abducen a seres humanos son los mismos que pueden mutilar animales. Pero después me la contestás a esa. Seguí pasando todo lo que vos quieras, porque yo tengo un montón de preguntas, pero quiero hacer hincapié en algunas y también quiero que respondas a algunas preguntas del chat, porque ya hay un montón y está lindo, está muy movido. Gracias a Poli Pachada, que está transmitiendo en duplex por fmtiflo.com.ar en este momento. Sí, Cano, sigamos. Voy a responder a esa pregunta si hacemos más dinámico. La verdad que yo hace un año atrás, un año y medio,
le hice una entrevista a un médico veterinario, el doctor Pariani, Sí, un médico yo la que vi. tiene un currículum tremendo, donde él confirma a través de documentos que él me ha mandado en privado, de que algunos digamos, de los bovinos mutilados se han encontrado sustancias como el formaldehído, benzodiazepina y oxindol. El oxindol y la benzodiazepina o benzodiazepina son sustancias analgésicas. Y el formaldehído es una sustancia derivada del formol para para que conservar los tejidos en el caso de una necropsia. La pregunta es, aparte también ha encontrado agujeros compatibles con inyecciones hipodérmicas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen sustancias que se compran en Pharmacity en algunos bovinos mutilados? Entonces a mí se me generó una doble duda, porque quizás antes yo estaba convencido que era de alguna manera de origen no humano la actividad de mutilaciones. Sin embargo, las actividades que se encuentran en la vaca mutilada, que yo no soy experto en esto, pero bueno, una vez fui a La Pampa en el 2012 a investigar ese caso, tengo familiares en General San Martín La Pampa, y me han contado muchas cosas, pero básicamente se encuentran estos animales en lugares que son inaccesibles, que son difíciles de mover, inclusive cuando los mutilan los vuelven a remutilar de nuevo. El proceso de mutilación, como los hacen, con cauterización, con extracción de órganos de una manera impresionante que hace pensar que hay una tecnología avanzada, pero yo ya tengo dudas de saber si es parte de un origen no humano o parte de una firma humana, o lo ponen como parte para fingir que es una firma humana, porque no es que lo dice cualquiera, es un médico veterinario. Acá estamos hablando de datos duros, datos puros, como dicen por ahí. Entonces, si vamos a hacer esa pregunta, la verdad que hoy por ello tengo una gran incertidumbre. De hecho, Pariani también lo confirma, que se han encontrado, Padilla, que también es el número 1 en investigaciones, también ha confirmado que se han encontrado estas sustancias, que hace una sustancia analgésica en una vaca. Supuestamente un alienígena, si viene con su nave, debe tener su tecnología para dejarlas anestesiadas. Pero bueno, para mí es un gran dilema eso, sinceramente. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tocar una segunda investigadora, que para mí es un pilar, que es Carla Turner. Carla Turner también se ha topado con una agenda muy oscura, que hace quedar a Corrado Malanga como un Bambi de pradera. A veces que se ríen alguna gente que yo hablo de esto, pero es así. Sí. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ted Rice, que Ted Rice es uno de los personajes real del libro Mascarada de Ángel, donde él era un psíquico, donde él se había comunicado con seres y hermanos mayores superiores que lo venían a custodiar, y después, cuando se entera y se da cuenta, por medio de Carla Turner, a través de las hipnosis de Bárbara Bartolick, se da cuenta que estos seres, hermanos superiores, hacían cosas con él muy perversas. Él lo dice, es un fósil viviente de lo que son los víctimas de las adopciones. El que quiere ver el Ted Rice, increíble las cosas que dice, habla de clonación humana, no es el único que lo dice Linda Moulton también en sus pacientes. Pero bueno, ahora le voy a pedir a Carlos Yurchuk que pase el video de Carla Turner, que tiene que ver cómo ella descubre, cómo en un contexto chiquito, cómo generan engaño los alienígenas, inclusive hasta los ambientes hipnóticos, generan un clima virtual de engaño para engañar al propio hipnoterapeuta. Por favor, número 2, Carla Turner. Several people, abductees that I have personally worked with, have been shown cloned bodies aboard craft or in facilities. And we'll talk a little bit more about the details of these in a moment. Just for purposes of the deception and the lying capability, I will use this little story. Pat, who's one of the cases in my book, was shown a copy of her body that was in storage with a number of other human bodies. She was told it was for the resurrection. And if you know your Bibles, you know when the resurrection comes, we will all get new bodies. Pat was raised in a very simple Christian fundamentalist background. The aliens, throughout their encounters with Pat and her family, had used the religious symbolism to bond with the family and to instill confidence in them. They'd even had Jesus beam into the room at one point when the Grays were abducting the grandmother and say, "It's okay, they're with me."
Pat was told that this body, this cloned copy, would be her new body for the resurrection, and this was extremely moving and religious for this woman. However, another woman, also reported on in the book, was shown a copy of her new body in an entirely different scenario, of course, and was told, in fact, if she didn't cooperate with the agenda the aliens had picked out for her, she could be replaced with that body and nobody'd ever notice the difference. And in a third case, we actually had that occur on a temporary basis. A woman was abducted on her way to work and shown on a viewing screen her clone going to work at her place, and nobody knew the difference. So are these bodies for the resurrection, blessed by God himself, or are they threatened potential replacements? Aliens didn't get their stories quite straight in those cases. Fact number 3. In encounters, the human's perceptions are controlled, as are the human's conscious memories. Now, you already are very familiar, probably from the work of Hopkins and Jacobs and others, with the concept of screen memories, especially at the onset or at the conclusion of an abduction event, right? Someone may see a strange owl instead of the ET, or a little gray rabbit by the side of the car instead of an ET, or a beautiful deer, whatever. We're familiar with these screen events. What we may not be familiar with is the fact that the screen techniques go well beyond such temporary uses in the phenomenon. And we'll talk about that a little more later also. We're talking about control in fact number 3. It's also a fact that the perception of pain can be controlled and is controlled during these encounters with the particular abductees, as are feelings of physical pleasure, often sexual pleasure. And of course, the human's emotions are also controlled during these encounters. The fact is, you are in control of these creatures during every encounter, to some degree, more or less, normally more. Bueno, lo que dice ahí igual está grabado. Lo que habla Carla Turner, ella, digamos, en este extracto, yo quería dar énfasis sobre el nivel de engaño que generan estas entidades, tanto las parasitarias como las que abducen, al abducido, que le hacen creer que es un ser especial, o que se le presenta una virgen, o que se le presenta el padre. O sea, hacen un nivel de engaño de una pantalla camaleón. Inclusive cuando se hace hipnosis, estas entidades hacen también una especie de clima virtual de engaño, donde quiere engañar al hipnoterapeuta para decirle cualquier banana en términos argentinos. Donde, bueno, acá Carla Turner, que de muchas cosas que habla de lo que es la manipulación alienígena, las situaciones virtuales que crean en la psiquis humana para generar aducido una confusión, un delirio o un contactado. O sea, por eso siempre digo que el contactado es un falso aducido, el contactado es un manipulado, y a través de esto ellos ejercen sus fechorías como la extracción de energía y sus experimentos. Acá en el cuarto caso vamos a mostrar a Corrado Malanga, pero esta vez yo quiero hacer una mechar Corrado Malanga y Freixedo, que Corrado Malanga, donde se destaca y donde él se eleva un instante más, habla de el interés que tienen los alienígenas para nuestra alma, que es nuestra alma, energía inmortal. O sea, Malanga no es el único que habla de las almas. Tenemos a Freixedo, tenemos a Carla Turner, tenemos a Linda Moulton en su aducida de Linda Porter. O sea, no es el único que habla. O sea, hay varios que han descubierto estas cosas, pero claro, esto significa algo muy oscuro y negativo para lo que sería la ufología, porque claro, decir esto diciendo, no, son malos, entonces ¿para qué voy a ir a hacer una vigilia si estos alienígenas lo hacen? La pregunta es, ¿son todos? ¿Hay buenos o malos? Yo lo que entiendo de manera de pensar es que no se trata de buenos y malos. Se trata de que los que nos perjudican y los que nos benefician. Nosotros no podemos juzgar a un león que mata una gacela Thompson, porque es la naturaleza. Nosotros no podemos juzgar un parásito que tiene un niño de 8 años en la panza, se lo lleva al médico, el médico de antibiótico. Uno va a decir, ¿qué parásitos malos que tiene en la panza? No, toma antibiótico. Acá sería lo mismo. O sea, son los que nos perjudican, no se trata de buenos y malos, porque si vamos a analizarlo a nivel filosófico, ellos vienen haciendo esto de hace miles de años y antes que exista la humanidad. La parasitación, el vivir del otro, es un sistema que inclusive acá en la Tierra pasa con los insectos, con los hongos. Un hongo, por ejemplo, le incita a la rata, le hace una lectura neuronal, en donde le dice que tiene que acercarse al gato
para que el gato se lo coma o lo mate. Así ese hongo traspasa a través del tubo digestivo, a través de la defecación del gato, la existencia de este hongo. O los parásitos de las mantis, que le induce a la mantis a tirarse, a suicidarse en el agua, a ahogarse, donde ahí el parásito ejerce, sale de la cola y ejerce su hábitat natural. Esto es ciencia, no es un tema de especulación. O por ejemplo la mariquita que es fecundada por una avispa, y la mariquita cree que digamos, esa colonia, esos huevos son de ella y los cuida con toda su fuerza, y sin embargo son de otro. O sea, en la parte fisiológica existe parasitación, la neuroparasitología, que estudia este tipo de acciones que todavía no se sabe cómo los parásitos y los hongos hacen estas destrucciones en la parte de la red neuronal de los insectos y de los animales. Acá vamos a ver en el video número 3, que es el de Freixedo y Malanga, que hablan sobre que ellos creen con el tema del alma. Por favor, Carlos. Corrado Malanga y Salvador Freixedo. Ambos son investigadores que han estudiado el fenómeno de las abducciones extraterrestres y han llegado a conclusiones similares sobre la manipulación que sufren los seres humanos por parte de entidades alienígenas. Quedan 6 minutos. Algunas de las relaciones que se pueden establecer entre sus obras son: Malanga y Freixedo coinciden en que los extraterrestres se aprovechan de la fe humana para crear falsas religiones y cultos que les sirven para alimentarse de nuestra energía psíquica y emocional. Según ellos, los dioses, ángeles, demonios, santos y otros seres sobrenaturales no son más que proyecciones de los alienígenas que nos engañan con sus poderes tecnológicos y mentales. Malanga y Freixedo también coinciden en que los extraterrestres tienen un plan de hibridación con los humanos, mediante el cual secuestran a personas y les extraen material genético, óvulos y esperma para crear seres híbridos que puedan infiltrarse en nuestra sociedad y controlarla desde adentro. Malanga y Freixedo proponen que los extraterrestres no son seres físicos como nosotros, sino que pertenecen a dimensiones superiores o paralelas, donde pueden manipular el espacio-tiempo y la materia a su antojo. Por eso, pueden aparecer y desaparecer, cambiar de forma, atravesar paredes, comunicarse telepáticamente y realizar otras acciones que desafían las leyes de la física. Malanga y Freixedo sugieren que los extraterrestres no son todos iguales, sino que hay diferentes razas, grupos y facciones que tienen sus propios intereses, agendas y conflictos. Algunos pueden ser más benevolentes que otros, pero en general todos nos ven como objetos de estudio, experimentación o explotación. Malanga y Freixedo plantean que los extraterrestres no son invencibles ni omnipotentes, sino que tienen sus propias debilidades y limitaciones. Por ejemplo, dependen de la energía vital de los seres vivos para subsistir, tienen miedo a la muerte y al vacío existencial, y pueden ser afectados por nuestras emociones positivas como el amor, la alegría o la compasión. Bueno, Lorena. Más escucho y menos comprendo, porque pues me resulta súper complejo. Bueno, acá se habló recién de la diferente intensidad que pueden tener estos parásitos. O sea que hay algunos como que son más fuertes y otros más débiles. Y habla también de cómo poder combatirlos. O sea que existe una manera de poder combatir esto, Cano. Nos quedan 3 minutos antes que se corte este Meet y volvemos. Ya saben cómo es este sistema. Y cuando volvamos, quiero hacer algunas preguntas muy puntuales, porque no quiero que se me escape esto. Pero, Canito, te escucho. Bueno, voy a tratar de hacerlo corto. Generalmente cuando en un ambiente familiar hay problemas de desamor, problemas de conflictos, problemas de depresión, problemas a nivel estructural, o cuando la persona es deprimida, o cuando se droga, o cuando hay una circunstancia planetaria como las guerras y toda esta situación, genera un favor y un beneficio para el alien en el caso de tratar de abducir o tratar de parasitar. Esto lo dice, por ejemplo, en el libro de Eve Logen, Bite of Loss. Es un libro que habla de cómo los alienígenas unen pareja y desunen pareja. Y una potencia fuerte para evitar una parasitación de abducción sería un estado de ánimo completo, una familia amorosa, estar en perfecto equilibrio psiquis-emocional. Eso dificulta a estos alienígenas entrar y penetrar en la psiquis humana. Por eso ellos buscan los quiebres de la psiquis.
Después Corrado Malanga hace un trabajo de visualización mental que hace que une las esferas y de alguna manera uno es invisible a los alienígenas. Pero básicamente si uno está bien con uno mismo y tomar conciencia, si uno toma conciencia de toda esta lectura, de toda esta info, es como que inconscientemente uno se alerta con semáforos rojos y sería un poco más difícil o dificultoso que el alienígena venga a aducir cuando uno ya se entera de todas estas cosas. Es un poco bien reducido, ¿no? Bueno, te pregunto esto y seguro que lo contestarás después. A ver, como que este parásito alienígena funcionaría de la misma forma que quizás funciona una depresión. O sea, cuando vos estás deprimido, en un estado de depresión, te empiezan enfermedades, tu cabeza funciona diferente, te aislás, o sea, la depresión hace que vos la abraces e incluso no puedas salir de eso. O sea, comparándotelo con algo que a lo mejor es más corriente. O sea, porque es más corriente hablar de una depresión que hablar de un parásito alienígena. Pero lo contestamos después porque queda un minuto. Muy bien, así perfecto. Que un segundo, no se vayan y en 3 segundos estamos de nuevo acá con un separador de Carlitos.